colombiana, no de la Medellín extremeña, que es la ciudad donde nació Cortés, precisamente. Así que Patricia está convencida de que los seres humanos somos caleidoscópicos, que eso engloba también a los mitos, y que como eso es así, pues entonces en lugar de hablar del mito de Bolívar, tal y como normalmente lo recogen sus agiógrafos, ella va a hablar de ese mismo mito, pero tal y como lo recogen los críticos de los agiógrafos. Así que adelante, Patricia, muchísimas gracias también por estar aquí. Muchas gracias al profesor Antonio por la invitación y a todos los que nos acompañan. Yo creo que voy a recorrer el camino contrario al de Guadalupe y es todo el proceso de heroización de la figura de Bolívar en contextos marcados en parte por la crisis que ocasionó la independencia, un proceso que demandó muchos esfuerzos de vidas, de recursos, pero que hacia mediados del siglo XIX, hacia 1850, una vez se evaluaba lo que había dejado el movimiento emancipador y el surgimiento de la República, pues muchos encontraban que realmente eran pocos los beneficios ocasionados por la independencia. Un segundo asunto tiene que ver entonces con la construcción heroica de la imagen de Bolívar, sobre todo después de la década de 1870 en Venezuela y de 1880 en Colombia. Y finalmente algunos puntos de reflexión con relación al uso político que han dado las guerrillas colombianas, sobre todo después de la década de 1990, con la idea de la vinculación, incluso a la revolución chavista, una especie de vinculación absolutamente anacrónica de las luchas guerrilleras con respecto a las luchas de independencia y al mismo discurso de las mismas conceptualizaciones de república y de nación que esgrimía el discurso bolivariano. Quiero empezar entonces señalando que la imagen de Bolívar, incluso en su época, fue una imagen plagada de contradicciones, no solo porque él mismo era un hombre de su época, profundamente contradictorio en sus decisiones, en sus acciones, en sus deseos, sino por el mismo legado recibido no solo de la tradición francesa e inglesa, que generalmente es la que se sobredimensiona en la imagen de Bolívar, sino porque además Bolívar había sido formado en la tradición hispánica. Eso es muy importante mencionarlo porque parte incluso de todo el proceso que va a sufrir después, sobre todo hacia el año de 1826, con la idea de la monarquía como una vía, por lo menos lo que él planteaba como una presidencia vitalicia, como una vía que garantizaba la sujeción y la unidad de una complejidad geográfica y étnica y cultural tal como planteaba lo que él llamaba la República de Colombia, pues en parte tiene que ver con ese legado y con esa tradición española, pero además con su formación bajo la lectura de algunos ilustrados españoles. Entonces yo quiero enfatizar en ese papel porque creo que ese ha sido un asunto invisibilizado y gravemente invisibilizado, en parte porque todo el filtro de las lecturas que hace Bolívar de la tradición inglesa y francesa es un filtro hispánico que es menester reconocer. Entonces es una figura plagada de contradicciones, pero además es una figura que tempranamente recibió críticas fuertes de parte de algunos de quienes fueron en principio sus aliados y posteriormente sus contradictores. Se conoce, por ejemplo, en el caso de Colombia, la llamada conspiración de septiembre de 1828, en la cual un grupo de hombres contrarios, o digamos más bien críticos a las pretensiones un tanto totalitarias y de Bolívar, pues planearon una conjura con el propósito de asesinarlo, ¿cierto? Incluso en Bogotá, si ustedes visitan Bogotá, van a encontrar cerca al Palacio de Nariño la supuesta ventana por donde huyó Bolívar con la complicidad de Manuelita Sáenz. Resulta que en esa conjura participaron los que luego van a ser, digamos, miembros de la generación o fundadores, por lo menos se conciben como de la fundación
de los liberales colombianos, porque paradójicamente y de manera un tanto arbitraria se han figurado las fundaciones de los partidos políticos con Santander y Bolívar, que no son exactas, porque ni Santander era tan liberal, ni Bolívar tan conservador, ni los primeros contrarios a Bolívar eran tan liberales. En fin, hay unas amalgamas pues que es preciso también destacar. Entonces, la conjura septembrina inicia todo un proceso de crítica con respecto a Bolívar, de la que, por ejemplo, queda evidencia en un texto publicado en 1830 por un amigo cercano a Santander, Lorenzo María Lleras, en la que destaca varios asuntos de la figura de Bolívar. Una, su vanidad, su inmensa y profunda vanidad. Segundo, su afán de reconocimiento. Él mismo dice cómo es posible que Bolívar haga estatuas para entregarle a sus amigos como si fuera un gran Washington, incluso le manda una Washington, según dice Lorenzo María Lleras. Entonces, digamos, tempranamente, por lo menos en Colombia, aparece un reducto muy importante de figuras críticas con relación a las posiciones y las acciones de Bolívar. De hecho, Bolívar sale huyendo casi a hurtadillas de Bogotá, enfermo, solo, taciturno, derrotado, y muere en la quinta de San Pedro Alejandrino en Cartagena, pues en condiciones bastante difíciles. Pero esa salida de Bogotá también tiene que ver con las posiciones contrarias que fue generando, y de hecho eso va a estar reflejado en la historiografía colombiana a lo largo del siglo XIX, digo hasta 1880. Si uno revisa la historia de Colombia de ese periodo, la historia patria, la que se enseñaba en las escuelas, realmente la figura que congrega no es Bolívar, la figura que congrega es la de Cristóbal Colón. Entonces, frecuentemente se hacen referencias a Cristóbal Colón, a la valentía de Cristóbal Colón y al discurso hispánico como uno de los sellos más importantes, a diferencia, por ejemplo, de México, de identidad. Aquí los indígenas no jugaron un papel clave en ese proceso, sino el hispanismo, la tradición hispánica y lo que representó esa tradición en términos del ingreso a la civilización, a la cultura cristiana y a la herencia de una lengua que se valora, que se aprecia y que se cuida, ¿cierto? Ese va a ser un proceso que se va a ir desarrollando fuertemente a lo largo del siglo XIX, sobre todo a partir de las posturas que van a encontrar grupos fuertes de enfrentamiento. Por un lado, ahí sí quienes se van a relacionar como conservadores. Estos conservadores se identifican fundamentalmente con el legado hispánico, una crítica muy fuerte a la llegada de las filosofías francesas e inglesas, particularmente al sensualismo y a Jeremías Bentham, y a lo que ellos llaman el mercantilismo inglés, que oponen a la hidalguía y al espíritu de caballerosidad española, ¿cierto? Entonces, en esa tradición se inscriben parte de los gramáticos, que va a ser una generación muy importante en el país, porque la gramática se va a convertir en una verdadera bandera de lucha política e ideológica que intenta, además de justipreciar ese legado hispánico, pues plantear una crítica profunda contra la tradición inglesa que generalmente llegó de manera automática y sin revisiones críticas por parte de quienes se adhirieron a ella. Entonces encontramos esa tradición muy importante. No obstante, la figura de Bolívar, repito, no es una figura que se destaque de manera considerable. De hecho, siempre aparece sujeta como a ciertas críticas, a ciertas, pues sí, se le reconoce su capacidad de valentía, se reconoce su inmensa capacidad militar y de estrategia militar, su capacidad como líder, pero en realidad no es una figura que congregue, porque en la base de esos partidos y de esas posturas ideológicas, la figura de Bolívar juega un papel de identificación muy importante, sobre todo de quienes serán liberales y conservadores y de quienes se van a presentar como críticos frente a esa postura y a esas posiciones bolivarianas. Aquí traigo algunas imágenes
quiero destacar, vamos a ver particularmente, bueno, esta que es el famoso florero de Llorente, que se supone es el acontecimiento que da origen a la independencia. Aquí vemos unas pinturas de un pintor muy importante del periodo de la independencia, que además tiene un libro maravilloso sobre sus memorias como abanderado del ejército de Nariño en la lucha centralista entre 1812 y 1814, José María Espinosa. Gran parte de la iconografía de la República que tenemos en Colombia se le debe a José María Espinosa. Y bueno, tiene pues sus imágenes de guerra, van a ser muy importantes en la representación historiográfica colombiana. Quiero señalar particularmente este punto. Estas imágenes también son de José María Espinosa, porque todo ese relato contrario a la figura de Bolívar va a tener un punto de anclaje muy importante en la interpretación que da la historiografía, que empieza a dar la historiografía decimonónica a la llamada conquista o guerra de pacificación, lo que se llamó la reconquista o la lucha pacificadora, que en el caso colombiano pues estuvo, en el caso pues de Venezuela y Colombia, estuvo dirigida por Juan Sámano y Pablo Morillo. Entonces se va a presentar el periodo de la Reconquista como el punto de anclaje de la crueldad y el escenario o la expresión más depurada de la crueldad, la sevicia y el ignorantismo español con respecto a sus colonias americanas. ¿Cuál es el problema de esta representación? Que realmente muestra un asunto que es absolutamente artificial, y es que cuando se habla de las guerras de independencia, por lo menos las corrientes contemporáneas plantean como una gran guerra civil que enfrentó bandos que constituían una misma unidad política y cultural. Lo que hacen, digamos, en parte todos estos historiógrafos o estos historiadores del siglo XIX será mostrar tempranamente ese deseo y esa identidad, digamos, nacional americana, que es una cosa que se va encontrando en la marcha, que evidentemente tiene algunos gérmenes considerables o importantes, pero que no se plantea así desde el principio de los levantamientos, sino como levantamientos en pro de la emancipación, de la autonomía. Finalmente se da con la independencia, pero tempranamente establecen esa diferencia a partir incluso de usos retóricos, como el de las vidas paralelas, que se enfrentan muy bien en la imagen de Bolívar el libertador, Juan Sámano el sanguinario, o Morillo el cruel, ¿cierto? Y se usan incluso esos epítetos para designar claramente las posiciones y de esa manera generar pues toda una adhesión y una simpatía completamente acrítica y patriótica a la causa republicana. Entonces ese proceso se va a ir gestando a lo largo del siglo XIX. Los venezolanos repatrian los huesos de Bolívar en 1842 y ese va a ser un punto muy importante, no solo de su identidad, digamos, cultural y política, sino un núcleo a partir del cual se va a ir consolidando toda esa construcción heroica de la figura de Bolívar, que hace gala o que se exhibe o se expone a través de diversas estrategias, el uso de la retórica, el uso de la historia patria, no de la historia crítica, sino de esa historia patria que moviliza, que emociona, el uso de la imagen, la cantidad de representaciones que empieza Bolívar, y uno lo puede seguir, por ejemplo, en la historia de un Bolívar moreno, un Bolívar que se hace completamente blanco y casi como un gran héroe romano, y la visión más contemporánea, que es la del chavismo, que es un Bolívar mucho más mulato. Digamos, hay todos unos sellos, no solo políticos, sino ideológicos, y de todas estas corrientes que han ido participando de la configuración de estos relatos. En el caso de Colombia, entonces, el momento de apoteosis bolivariana será el natalicio, el primer aniversario de su natalicio en 1883. Aparece ya, que además empieza a unirse de manera directa con el proyecto regenerador por varias razones. La primera razón es que frente al liberalismo que había dominado el país desde 1863 hasta 1884, que es cuando se cae el denominado periodo del Olimpo radical, que es cuando los liberales radicales suben al poder
hacen e intentan implementar la Constitución del 86, pues el país se vio dividido fragmentado en unos estados soberanos muy fuertes, sin mucha capacidad de cohesión y de unidad. Lo que hace entonces la regeneración es empezar a hacer uso de figuras que pueden considerarse símbolos de identidad. La regeneración se plantea como la interpretación más conservadora de la tradición hispánica y del legado histórico español en Colombia. Su principal representante es José María Caro, pero hay muchos otros, él solamente es la punta del iceberg. Ahí está el lingüista Rufino Cuervo, bueno, mucho el marroquí, José Manuel Marroquín, en fin, hay una pléyade muy importante de escritores de época que van a plantear, junto con Rafael Núñez, un ex liberal o un liberal que se pasa las toldas de los regeneracionistas porque se da cuenta que el país se conduce de esa manera a la debacle. Entonces se intenta establecer un principio de unidad a partir de ciertos elementos. El culto a Bolívar será uno de ellos y se implementa a través de estrategias diversas. La diversificación de su imagen, la llevada, digamos, la traslación del discurso bolivariano a las escuelas de manera muy paulatina y muy lenta, pero digamos ese proceso se inicia a través de representaciones, de exhibiciones y de una serie de recursos, tanto escritos como pues, visuales, aunque hay que tener aquí en cuenta que hay limitaciones por razones que en este país las imprentas no eran muy desarrolladas, que había mucha dificultad con ciertos elementos de orden icónico, pero digamos hay un proceso muy fuerte a lo largo de la regeneración de heroización de la figura de Bolívar bajo el lema del hombre, del gran libertador, del padre de la patria. Digamos, paralelamente se va a ir construyendo la otra imagen que es la de Santander, que es el hombre de las leyes, ¿cierto? Que va a representar toda esa tradición jurídica que ha sido tan importante en la historia colombiana, por lo menos en las representaciones históricas colombianas, pero que vistas desde el lado, por ejemplo, de Venezuela, tienen un juego completamente contrario, porque mientras Bolívar se asocia a la acción, pues Santander se asocia como una especie de burocracia marginal, digamos un poco limitada en sus acciones, como una especie de segundón que nunca alcanzó a la gloria de Bolívar. Entonces ahí hay una cantidad de juegos y representaciones que vale la pena tener en cuenta. Bueno, en Venezuela el proceso empieza en 1872, sobre todo con Larrazábal y González, que inician cosas que tienen efectos tan importantes en las sociedades como que las plazas, de todas las plazas del país se van a llamar plazas de Bolívar. Eso mismo va a pasar en Colombia. Colombia, en todos los pueblos hay una plaza que se llama Plaza de Bolívar o Parque de Bolívar y una plaza que se llama Plaza o Parque Santander. Eso es parte como de toda esa inscripción social de estas representaciones. Quiero dar un salto, yo sé que es muy apresurado porque la figura de Bolívar va a seguir todo ese proceso de la Academia Colombiana, la historia va a jugar un papel muy importante en la heroización, sobre todo a partir de la escritura de biografías que no se presentan como trayectorias de vida, sino que se cuentan a partir del punto de llegada, es decir, la gloria de Bolívar se explica por sí misma, porque desde que nació estaba destinado a liberar la museografía, va a contribuir a ello. Todavía uno va a algunos museos del país y le dicen, miren, esta es una hojita del árbol de Italia donde Bolívar juró que iba a libertar a América del yugo español. Además el uso del yugo, la opresión, digamos, todo ese lenguaje combina perfectamente la oposición entre el mal español y el buen colombiano. Y creo que es otro elemento que me saltaba. Claro, la leyenda negra va a tener un juego muy importante, va a tener un rol muy importante, precisamente porque desde temprano, los primeros libros de historia en Colombia que empiezan a circular de manera masiva son los de un señor que no es muy conocido, José Antonio de Plaza, que va a hacer uso de la leyenda negra para mostrar que, bueno, siquiera nos independizaron, porque es que los españoles tenían Inquisición, una cosa absolutamente malentendida,
porque eran corruptos, porque su capacidad administrativa era verdaderamente deplorable, porque no hacían más que expoliar y robar a los americanos. Entonces la leyenda negra va a jugar un papel crucial y claro, no hay que, parte de la leyenda negra va a afectar la mitografía latinoamericana, por lo menos en esta parte del continente, porque hay que buscar figuras que representen lo contrario y frente al vacío que va dejando la leyenda negra con respecto al legado hispánico, digamos, la imagen de Bolívar va a ser central porque se va a ir ensalzando como el americano, ni siquiera como el hijo de España, porque él nació realmente dentro del contexto hispánico, porque fue hijo de España, porque sea parte de una aristocracia muy legada a España, porque viajó a España, porque se casó en España, sino que es el americano, el neogranadino que se promete independizar América. Creo que ahí hay un punto muy importante que en América hemos ignorado. En parte aquí se trabaja poco la leyenda hispánica y cuando uno habla de ello casi que le quieren pegar y le quieren decir que, pues, que los españoles fueron eso y más. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante y que hay que seguir trabajando con cuidado porque gran parte de la mitología americana se ancla en la leyenda hispánica, que no entendemos, que no conocemos, que no sabemos de dónde viene, entonces fácilmente pasa como una verdad absoluta frente a la cual no se puede hacer nada. Y quiero cerrar finalmente con el uso que se hace sobre todo a partir de los años 70 y 80 del siglo XX de la figura de Bolívar. No solo en Colombia, sino, por ejemplo, en Venezuela con el chavismo. Digamos que en Venezuela hay un núcleo muy importante, hay una tradición muy importante de culto heroico a Bolívar más que en Colombia. En Colombia hay más críticos, en Perú es menos, precisamente porque lo que hizo Bolívar en Perú fue desmembrar un gran imperio y prácticamente dejar separada una porción que fue uno de los grandes puntos de referencia del dominio, más que del dominio de los reinos de América en la tradición pues española. A mí no me gusta mucho la palabra colonia porque tiene una connotación muy fuerte y realmente lo que había era un gran reino que creo que no hemos medido suficientemente todos los vínculos y las posibilidades administrativas de ese reino. Hay que contar las limitaciones no solo del transporte, las vías de comunicación, pero lo que pasaba aquí era lo que pasaba en los Estados Unidos. No había posibilidad de administrar de una manera más eficaz porque históricamente, ¿no? Además era un imperio enorme, pero generaron mecanismos de administración que creo que todavía estamos por estudiar. Entonces quiero señalar ese uso político precisamente porque las guerrillas, sobre todo en los años 80, cuando empieza a evidenciarse la crisis soviética y cuando el marxismo-leninismo entra en crisis, pues van a apelar a la figura de Bolívar como un elemento que les permitirá entrar de manera más eficaz a establecer vínculos no solo con el pasado, sino con la población. Ahí hay un uso grosero porque es que la lucha guerrillera no es la misma lucha de independencia, porque lo que han hecho a partir de esa vinculación es establecer una continuidad, como si fueran los mismos problemas, como si fuera la misma lucha, a través además de una sentencia, digamos, muy simple, y es que las oligarquías se han usufructuado y han contravenido, contrariado la lucha patriótica, la lucha bolivariana, estableciendo una visión absolutamente desconocedora no solo de lo que representaron las guerras de independencia, sino además de lo que es la misma lucha guerrillera y los contextos en los cuales esta se lleva a cabo. Es una sociedad completamente distinta, las demandas son distintas, pero ese uso ha representado momentos importantes. Por ejemplo, los 70, en el año 76, si no estoy mal, se dio con la guerrilla del M-19, que no es el mismo movimiento guerrillero de las FARC o el ELN, era un movimiento más patriótico, más, digamos, de alguna manera más democrático, con origen urbano, no rural, como las otras guerrillas. El robo de la espada de Bolívar. El robo de la espada de Bolívar representaba eso, retomar las banderas de la lucha por la defensa de la patria y de la república. Pues estuvo perdida mucho tiempo, estuvo, dicen muchos, en la casa de un poeta colombiano muy importante, León de Grace. Luego la espada fue recuperada, pero en esta pasada posesión presidencial,
el actual presidente pues retomó la espada, simbólicamente tiene un peso, porque es establecer eso, una especie de línea directa entre esas luchas y las luchas contemporáneas. Perdiendo de vista, por ejemplo, que Bolívar no era propiamente un defensor de las diferencias, porque en la época no se defendía la diferencia, había que buscar la identidad y la unidad, y que no puede extrapolarse de una manera tan brusca un discurso del siglo XIX liberal, con un legado tan importante como la tradición española, de un contexto completamente distinto en el cual todos estos lenguajes y discursos relativistas posmodernos tienden a difuminar toda posibilidad digamos, como de discurso o de representación, digamos, más potente de lo que llamaríamos nosotros la identidad. Y ese uso político tuvo además otro momento en la famosa coordinadora guerrillera, que Simón Bolívar, que apareció en 1985 y que congregó lo que en su momento eran los grupos armados más importantes del país, el ELN, el EPL, la guerrilla, las FARC, Movimiento Quintín Lame. Ya todos estos grupos, digamos, han ido desapareciendo, lo que muestra que en Colombia no solo hay una tradición muy importante también de negociación, eso no se dice, lo único que se ha dicho es que se desarmó la FARC, pero durante los últimos 20 años se han desarmado muchos otros movimientos. Entonces, ese uso político contrasta enormemente y tiene unos réditos enormes con estas identidades que se crean de manera artificial y absolutamente acrítica. Y quiero cerrar diciendo, en Colombia no hay en los colegios historia patria, ni se enseña historia de Colombia. Por lo tanto, todo el acercamiento que tiene la gente del común es básicamente con estos discursos absolutamente ideologizados que además confunden el trabajo académico con la militancia política, lo cual tiene efectos muy importantes no solo en la formación crítica de la población, sino en la capacidad de tomar decisiones razonadas y racionales frente a los fenómenos que se presentan. Les agradezco mucho a todos.